Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Santiago Aguirre. Vamos a discutir sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco, las acciones presentadas por el gobierno para combatir las desapariciones en México. Después va a estar con nosotros Sofía Morín. Con ella hablaremos de la aprobación de las corridas de toros sin violencia en la capital del país. Y para terminar con Gonzalo Monroy, voy a platicar del 87 aniversario de la expropiación petrolera y cómo llega Pemex a esta conmemoración. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ante el hallazgo de un presunto campo de exterminio y entrenamiento en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció 6 acciones para atender casos de personas desaparecidas en México. Está la idea de fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, de equiparar el delito de desaparición al secuestro, nuevos protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata, entre otras. Y para hablar de este tema, que es el tema que está dominando las noticias en este momento, saludo a Carlos Bravo Regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y nos acompaña, le pedimos que nos acompañara, lo invitamos a Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Y si alguien sabe de este tema de desapariciones, pues es Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches también. Bueno, déjame comenzar contigo, Carlos. ¿Muerto el niño, se tapa el pozo o cómo va cómo reza el dicho? Sí. Muerto el niño, tapado el pozo. Sí. En efecto, yo recuerdo que en campaña, la verdad, el tema de desapariciones figuró muy poco. Sí. A pesar de ser uno de los indicadores, digamos, de mayor gravedad en cuanto a resultados del sexenio anterior. Se presumía mucho que habían bajado los homicidios. Se reconocía poco o nada que habían subido las desapariciones. Hay varios especialistas en estos temas que vinculan una cosa con la otra. Y bueno, mira, hemos estado hablando durante las últimas semanas de las aparentes diferencias que la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a marcar respecto a la política de seguridad con López Obrador. Sí. Pero creo que en este caso particular, en el manejo de este caso, nos estamos topando como con los límites de esas diferencias. De entrada, bueno, porque la primera reacción, tanto de la presidenta como de sus aliados, de su coalición, pues fue una reacción, la verdad, muy tomada del libreto obradorista, ¿no? No asumir responsabilidad, inmediatamente echar la culpa a alguien más, a las autoridades locales, echarle, digamos, luego decir que es una campaña en su contra, ¿no? Que la oposición, o sea, eso que López Obrador hizo siempre y lo hacía con todo, pues lo vimos a la presidenta desplegar, digamos, una reacción muy similar. Y también otra cosa que, digamos, a mí me sorprendió y me pareció muy desagradable fue la incapacidad de la presidenta para condolerse. Yo creo que este es un tema, digamos, que más allá de la refriega política, ameritaría de pronto crear un espacio de comunicación distinto, ¿no? ¿Empatía? De empatía, sí, y de condolerse, digamos, con las familias, con los grupos, con el grupo de buscadores que encontró finalmente este lugar, que lo hizo de alguna manera público, ¿no? Y en cierto sentido, pues también recibir a los grupos de buscadores, ¿no? Que eso fue una deuda que dejó López Obrador, muy dolorosa, por cierto, y que la presidenta también pues hace todo este anuncio. Ahorita hablaremos, si quieren, de eso, de lo que anunció, las reformas que anunció la presidenta, pero en ningún momento pone, digamos, en el centro de verdad a las víctimas, a sus deudos, a las madres buscadoras, ¿no? Que finalmente son pues una de las pocas reservas morales que le queda a este país frente al tema de la violencia y la inseguridad. Yo creo que en muchos sentidos estamos otra vez ante una situación en la que se empiezan a destapar cloacas del sexenio anterior. Y cuando, digamos, no es el gobierno de Claudia Sheinbaum quien controla los ritmos, quien controla la narrativa, ¿no? Sino que de pronto le estalla esta crisis en la cara, pues vemos también unos reflejos bastante poco congruentes con el mensaje de que la política va a ser distinta, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Vanessa?
A ver, primero digo que es verdad que aquí estamos viendo un cambio en la política de la presidenta, porque en campaña se mencionó muy poco el tema de los desaparecidos por parte de todos los candidatos. La presidenta acaso habló de disminuir el delito, de atender a las víctimas, pero ciertamente habló poco de los desaparecidos. En su documento de 100 puntos en la toma de protesta, solo habló de entregar un poco de verdad y de justicia en el caso Ayotzinapa, pero no más. Entonces, ciertamente aquí estamos viendo un giro de timón por parte de la presidenta, reconociendo que es un problema y también señalando cuáles serán sus acciones. Pero también quiero que seamos un poco más justos con el sexenio pasado, con lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en materia de desaparecidos, porque no creo que no haya hecho nada. Yo recordaba, Leo, que estuvimos en un programa juntos en diciembre de 2022, en estos típicos programas de finales de año, de lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Y yo te decía entonces que lo bueno de aquel año había sido, en sexenio de Andrés Manuel López Obrador, había sido la creación del Centro Nacional de Identificación Humana dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, que básicamente iba a permitir la identificación masiva de cuerpos que estaban tanto en fosas comunes como en centros forenses. El famoso catálogo de ADN. Así es. Que no se hizo, Van. Que no se hizo, es verdad. Pero a lo que voy es que desde el principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta octubre de 2023, por ahí, sí hubo esfuerzos en materia de desaparición y hubo una relativa buena relación con Carla Quintana, quien entonces era la Comisionada Nacional de Búsqueda. Entonces, que luego se pudrió esa relación, ¿no? Que le pidieron su renuncia. Sí. Entonces, lo que yo me pregunto es, primero, reconocer que no fue una política inicialmente olvidada, pero sí preguntarnos qué pasó en octubre de 2023, por qué hubo un cambio de política de Estado, por qué le cambió la opinión al presidente en la materia. Y preguntándomelo, yo llego a dos respuestas. Una, los problemas que empezaron a tener los registros de personas desaparecidas, en donde empezaron a ser muy laxos para darse de alta personas desaparecidas, que implicaba inclusive a veces duplicidades, y también que empezó a verse el registro no como una herramienta de búsqueda, sino como una herramienta estadística, como un censo de personas desaparecidas. Y creo que con eso en la cabeza, el expresidente lo que pensó es que la oposición iba a hacer mal uso, pues con mala fe iba a utilizar estos registros de personas desaparecidas, y yo no creo que haya estado tan errada. Porque venían las elecciones. Porque venían las elecciones, y digo que no creo que haya estado errada, no su política, sino su visión, porque creo que eso es lo que hemos visto en los últimos días por parte de la oposición, pues figuras tales como Javier Lozano sumándose al luto nacional. Pero ¿cuál oposición? Ya cuando la oposición es Javier Lozano, digo, saludos a Javier, pero es que ya quedan, si la oposición en México es atípica al TV, ¿no? Donde aparece Javier Lozano y Carlos Alasdraga, pues digo, es que se están enfrentando a algo muy chiquito. De acuerdo, el objetivo de mi propuesta es señalar por qué Andrés Manuel López Obrador deja esa agenda incompleta y señalar que sí se hizo mucho al inicio del sexenio, pues es más, él inicia contabilizando las desapariciones. Antes no sabíamos cuántas eran. Bueno, y si alguien sabe, porque tú estuviste del otro lado, eres tú, Santiago, ¿no? O sea, este tema de las desapariciones, pues tampoco puede ser para ti una sorpresa que esté explotando en este momento, porque tú siempre lo dijiste, es un tema que no se ha resuelto, por cierto, y Santiago lo dijo desde el sexenio de Calderón, ¿no? No, pues, gracias, Leo. Un gusto estar con los colegas y gracias por tus palabras generosas. Nosotros lo que vemos desde el Centro PRO es que efectivamente las desaparecidas y los desaparecidos no habían llegado al nuevo sexenio hasta Teuchitlán. Exacto. Y en ese sentido, me parece que la reacción social, la reacción de los medios de comunicación, la reacción de las redes sociales ha orillado a la presidencia a tomar el tema y a darle una prioridad que antes no había tenido. Y yo distingo en eso, en el mensaje de la presidenta, en el que se mueve de la posición inicial, es decir, el que oímos el lunes, y donde dice los desaparecidos y la atención al problema es una prioridad nacional, como algo positivo. Sí. Porque venimos de un sexenio donde, pese al impulso inicial, que coincido con Vanessa, existió, pues este impulso duró 4 años y lo que tuvimos al final fue un presidente que ordenó, autorizó, condescendió con la manipulación de las cifras y con la minimización del reconocimiento cabal de la crisis que habían hecho incluso varios de sus funcionarios antes en el sexenio, Carla Quintana, Alejandro Encinas, etc. Entonces, que la presidenta tome distancia de eso ya me parece positivo porque es lo que necesitamos. Ahora,
Al mismo tiempo se anuncian una serie de medidas y si quieres podría conversarlas también. Vamos a ellas, vamos momento. a las medidas. Yo destacaría que otra vez prometen el banco de ADN para los desaparecidos. Y aquí llevamos 15 años, Santiago, y te puedo decir que desde el sexenio de Calderón ya se hablaba de la necesidad de ese banco. Pasó Calderón, pasó Peña, pasó López Obrador. Es increíble que no se haya hecho ese banco de ADN. ¿Estarás de acuerdo? Yo creo que es muy importante ir a esos temas, Leo. Desde luego no cometiendo, digamos, el error de perspectiva de ir a las medidas estructurales y dejar de lado el caso. Ya se decía ayer en la mesa de ayer aquí muy bien, Teuchitlán necesita una respuesta clara y mucho me temo que el anuncio de las medidas y el cambio de discurso de la presidenta anticipe una posición de mayor dureza del fiscal general de la República mañana al abordar el caso. Ojalá que no. Pero yendo a las medidas, Leo, lo que hemos encontrado entre ayer y hoy al hablar con los colectivos que acompañamos, con las madres buscadoras que van al Centro PRO, es cierto escepticismo frente al anuncio, porque efectivamente los colectivos encuentran que algunas de las medidas anunciadas ya estaban previstas en la ley general, ¿verdad? Es el caso de la base única de información forense, bueno, existe ya en la ley, en el artículo 119 como Banco Nacional de Datos Forenses. No se creó porque esta fiscalía lo obstaculizó. Nosotros como Centro PRO tuvimos que litigar la creación del Banco Nacional de Datos. ¿Esta fiscalía te refieres a la General de la República? Sí, desde luego. El Centro Nacional de Identificación Humana, se reformó la ley en 2022 para crearlo, empezó, se inauguró y en el tramo final de la administración del presidente López Obrador se abandonó. Ese es el Banco ADN, ¿no? Es un centro, Leo, que su misión sería abocarse al procesamiento forense de restos y cuerpos de larga data, donde la perspectiva tiene que ser más humanitaria que penal, porque en las carpetas de investigación, averiguaciones previas, esos casos no van a ningún lado, pero sí puede haber restitución de restos a las familias. Claro. Y el modelo ha funcionado. Yo les invitaría al auditorio a ver el ejemplo del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que va caminando relativamente bien. Entonces, el Centro Nacional existe ya en la ley, se abandonó y ahora se nos dice que se nos reforzará. Qué bueno, pero es comprensible el escepticismo de las familias. Tema de protocolo de investigación. Desde 2022, con un esfuerzo grande que incluyó víctimas, organizaciones, hay un protocolo de búsqueda. Las fiscalías se opusieron a su implementación y está relativamente abandonado. Entonces, yo escucho en los colectivos de buscadoras cierto escepticismo frente al anuncio. Nosotros como Centro de Derechos Humanos seguimos pensando que importa que la presidenta diga que es una prioridad, pero si esta agenda quiere avanzar, se tiene que abrir a la retroalimentación. Y la retroalimentación tiene que venir de actores internacionales como el Comité de la ONU en materia de desaparición forzada, que tenía toda una propuesta de política de Estado nacional para prevenir y erradicar las desapariciones. Y se tiene que abrir desde luego a la retroalimentación de los propios colectivos que con mucha claridad han dicho sin las familias no. Y quiero ya nada más para acabar, Leo, decir que ese escepticismo de las familias es legítimo. Y en democracia ese es el acicate para que las cosas funcionen. Entonces, sí es muy importante subrayar frente a voces que intentan descalificar la demanda legítima de las víctimas, decir que ahí en efecto tenemos un motor de cambio que al contrario hay que cuidar, hay que reivindicar y hay que acompañar. Y creo que eso pasó en las jornadas del sábado y por eso el anuncio del lunes. Muy bien. ¿No? Una pregunta muy puntual. ¿Cuántos colectivos de buscadores hay más o menos en México? ¿Se tiene un...? Mira, nosotros tenemos un registro de alrededor de 140 en al menos 28 estados. ¿Sí? También hay mucha fragmentación, hay que decirlo. Es difícil que no hay una sola expresión nacional. Yo creo que me ibas a decir agrupe, 25, 30, pero no 140 es interesante. Carlos Bravo Regidor. Mira, a mí hay dos cosas ahorita que me gustaría, tres cosas que me gustaría decir. La primera es que los resultados del sexenio de López Obrador en materia de atención a las desapariciones, pues la verdad fueron muy negativos. Incluso en este tema de las cifras que decías, que pues sí, al principio hubo una apuesta, me parece muy loable, con el nombramiento de Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ahí pasó que ya que salieron las cifras, pues se dieron cuenta que eran, digamos, muy negativas o contraproducentes para su propia causa, y entonces boicotearon ellos mismos ese propio esfuerzo. Otro tanto se puede decir, me parece, el caso de Ayotzinapa,
que en estricto sentido también es un caso de desapariciones. Muy echado para adelante, reuniones con los padres, ahí estirando, y de pronto este mismo fiscal, el fiscal al que ahora Claudia Sheinbaum le está encargando la investigación y vamos a esperarnos a ver qué dice, boicoteó el caso Ayotzinapa. Entonces también yo creo que ese escepticismo del que hablaba Santiago, pues desde mi punto de vista también tiene que ver no solo con el fiscal, con la fiscalía, sino también con las fiscalías. En el anuncio que hizo la presidenta, también las fiscalías desempeñan un papel importante y pues todos sabemos la verdad, el mal estado, lo maltrechas que están, sea por temas de capacidad institucional, sea por temas de presupuesto, sea por temas de captura política. Mientras las fiscalías no se atiendan, no se haga una reforma, como por cierto la que se hizo al Poder Judicial, en muchos sentidos, desde mi punto de vista, muy negativa. Yo creo que hacía más falta, si nos preocupa el sistema de justicia, más en las fiscalías que en el Poder Judicial. Pero bueno, una era esa. Sí. Lo segundo que quería decir, porque me parece muy importante, y retomo lo que tú decías de las oposiciones, ¿no? La presidenta dice, hay 3 cosas que quiero decir. Las reformas que vamos a presentar, denunciar que hay una campaña de las oposiciones hipócritas, conservadores, que tienen mucho dinero. Y tercero, que vamos a presentar una investigación a fondo sobre dónde viene esa campaña. O sea, inmediatamente allá hay un mensaje, me parece muy evidente, hacia sus adeptos, hacia sus simpatizantes, de por dónde tiene que venir, digamos, de alguna manera la línea, para tratar de distraernos de lo fundamental, para convertir esto otra vez en un motor, digamos, de antagonismo político, al mismo tiempo que se quejan de que las oposiciones puedan estar politizando el caso, como sucede en democracia, como se politizó muy afortunadamente el caso Ayotzinapa, ¿no? Que las oposiciones señalen y junto con los colectivos de búsqueda traten de crear un contexto de exigencia, no es una campaña en contra del movimiento. Ese es el funcionamiento elemental de la democracia. ¿Cuál oposición, por favor? Bueno, espera, pero lo que es interesante aquí es cualquier cosa que represente un cuestionamiento o una exigencia, inmediatamente es deslegitimado por estar motivado por un afán opositor. Eso es incompatible con una democracia en la que el gobierno responde a las exigencias, que además, y esto lo decía Santiago, con eso termino, son legítimas. O sea, en el momento en el que se le trata de dar ese barniz de que es una campaña, que es la oposición, hay un esfuerzo por deslegitimar un reclamo, un clamor social absolutamente legítimo y absolutamente indispensable para poder darle la vuelta. Yo recuerdo mucho en el sexenio de López Obrador la deslegitimación que hacía el presidente de las marchas feministas y cómo eran marchas que tenían su propia agenda, pero la respuesta que les dio el presidente las empezó de alguna manera a representar como si fueran marchas opositoras en su contra. No lo eran, pero de alguna manera pues eso metió mucho ruido. Me parece que algo similar podría estar ocurriendo en la medida en que no se reconoce la legitimidad que hay en ese clamor y el origen social ciudadano, independientemente de que las oposiciones las quieran aprovechar o no, como pueden hacerlo, y simplemente convertirlo en algo, digamos, otra vez en la maquinita de los únicos legítimos somos nosotros, todas las exigencias son espurias. Yo agregaría lo que dice Carlos, Vanessa, que es una manera de sacudirse el bulto. O sea, perdón, pero si hay algo que tiene Morena es poder. Han concentrado el poder, tienen una oposición de pacotilla, aquí ya lo discutimos. Vean los números en las encuestas, vean, no tienen poder alguno en las cámaras. Que si Javier Lozano, por Dios, es un político que fue panista, priista, en fin, ¿no? Esa es la oposición. Cuando una presidenta me parece que no están asumiendo la responsabilidad con este discurso de que es una campaña de la oposición pagada con 20 millones de pesos. Pero qué barbaridad, ya asuman la responsabilidad, tienen el poder es para ejercerlo y para resolver los problemas, hombre, Vanessa. Y en ese sentido yo quisiera hacer una reflexión más general porque estoy de acuerdo que es una demanda legítima la que hacen las madres buscadoras, la que hacen los colectivos, la que hace la comunidad en materia de derechos humanos. El tema de los desaparecidos en México es una constante, es un hilo conductor que ni siquiera lo tiene que asumir Morena como propio, como si hubiera culpa Andrés Manuel López Obrador. El tema de los desaparecidos es una constante en México moderno. Inicia acaso con esas desapariciones forzadas, desapariciones temporales a cargo del Estado, pero lo cierto es que
conforme ha ido avanzando el tiempo, el fenómeno se ha profundizado, agravado, Sí. han cambiado los sujetos activos, los sujetos Totalmente. pasivos, las víctimas de los mismos. Pues cuántos casos hemos visto en todos los sexenios. Vaya, desde la generación de mis padres esto era una realidad. Recordemos cuando arrojaban cuerpos en Ciudad Juárez, cuando arrojaban los cuerpos de las mujeres en el río de los Remedios, ya después, en tiempos de la guerra de Calderón, pues lo que supimos de San Fernando, de las fosas, con 190 personas que quisieron solamente culpar al crimen organizado, a los Zetas, sin asignar responsabilidad estatal, a Ayotzinapa, es verdad. Y ahora lo que nos estamos enterando no solo es que las desapariciones persisten, sino que se endurece aún más el fenómeno y estamos teniendo estos campos de reclutamiento, de trabajos forzosos, engañando a la gente a través de ofertas laborales. Entonces, lo cierto es que no solo el pasado, sino y hasta ahora todos los gobiernos desde la generación de mis padres han fallado en este tema, sus esfuerzos han sido tropezados, insuficientes, desde las comisiones extraordinarias que se han creado, la de la guerra sucia, que por cierto la secretaria de Gobernación ignoró por completo el informe final creado por esa comisión, la Comisión Ayotzinapa, o ahora las comisiones nacionales locales y la federal de búsqueda, que no están dando los resultados requeridos. Es verdad, no es una demanda legítima, es un hilo conductor de la historia moderna de nuestro país. Yo te quiero preguntar, Santiago, porque de repente escucho a la presidenta que habla de desapariciones privadas y dicen, esto ya es diferente. En alguna manera Vanessa lo tocó. Ha cambiado la naturaleza. Antes era el Estado el que desaparecía. Y entonces, si buscabas a los desaparecidos, te encontrabas con el Estado. Entonces, el Estado no tenía, digamos, incentivos para buscar a los desaparecidos. Parece que parte de la respuesta de este gobierno es nosotros ya no desaparecemos. Pues, ¿quién sabe? Sí. No sé, te lo pregunto a ti. Pues, o sea, yo creo que también siguen habiendo policías locales, estatales, en fin. El ejército. El ejército que también, o sea, no podemos firmar con sangre que el Estado ya no desaparece, ¿no? No, de ninguna manera, Leo. Y es una parte de las menos afortunadas del discurso, ¿no? Porque bajo la ley internacional una desaparición forzada ocurre cuando hay una privación ilegal de la libertad de una persona cometida por un servidor público seguido de la negativa a dar información de su paradero. Eso es del Estado. Hay un elemento de participación de los servidores públicos, pero también bajo la ley internacional se considera desaparición forzada la que ocurre cuando servidores públicos brindan aquiescencia a particulares que desaparecen. Y aquiescencia es permisividad, complicidad, pasividad frente al crimen. Nosotros tenemos la presunción de que bajo ese paraguas de aquiescencia entran muchas de las desapariciones que hoy tenemos en México. Desde luego que hay algunas cometidas por particulares, hay también desapariciones forzadas clásicas donde servidores públicos participan en algún tramo de la privación de libertad de la víctima, pero también hay muchas desapariciones que ocurren bajo esta figura de la aquiescencia. El tema es que en ninguna de las tres, las forzadas clásicas, las desapariciones por aquiescencia, las desapariciones por particulares, estamos logrando tener investigaciones efectivas que esclarezcan los cómo, los cuándos y los porqués de esos crímenes. Y eso es culpa de las fiscalías. Y ese es el punto central de la justicia que no ha sido tocado ni reformado y que está detrás de este gran número. Pero es por un tema de capacidad o es un tema de mejor ni te metas, o de ambos. No, de ambos. Sí, ¿me entiendes? Desde luego. No, mejor ese ni le busques. Hay un tema de capacidades, Leo, simplemente el número de casos supera por mucho la disponibilidad de recursos humanos de las fiscalías, pero hay también temas de voluntad y de resistencias de otra naturaleza que impiden que estos casos se investiguen. Así es. Carlos, una última ronda de... Mira, tú ahorita decías este tema de que pues tienen ya mucho poder, no pueden pretextar una oposición obstruccionista porque la oposición ya no tiene ni la capacidad de presentar, digamos, controversias ante la Corte porque no tiene ni el número de votos, de asientos, ni un tercio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es muy importante ver de alguna manera, creo que este caso nos brinda una radiografía de cómo se concibe de alguna manera el poder en esta nueva hegemonía, ¿no? El poder es control, el poder es acumulación, el poder es concentración. Pero en un caso como este, pues uno quisiera ver que el poder también es capacidad de respuesta. Claro. También es capacidad de hacer diferencia, de dar resultados, ¿no?
Yo creo que muchas veces la protesta social o la exigencia, digamos, de la crítica de los medios puede ser de alguna manera un insumo con el que quienes están en el poder, las autoridades, pueden aprovechar para construir, para reconocer lo que está mal, para el déficit, para, digamos, admitir lo que ha fallado y a partir de ahí tratar de subsanarlo, pero no solo, no con este afán de yo lo hago porque yo soy la autoridad y nadie más se meta porque todos los intereses y las demandas son ilegítimos. Yo creo que la protesta, digamos, bien entendida, entendiendo su legitimidad, como decíamos, la exigencia, sirve para construir. Y lo que me temo de alguna manera es que yo no estoy viendo eso, por ejemplo, cuando la presidenta no se conduele, cuando no hay algún tipo de acercamiento, digamos, significativo, no nada más para la foto, ¿no? Sino que de verdad se incorpore dentro de la agenda que se estuviera construyendo en materia de desapariciones, pues a los colectivos, a las organizaciones no es peligroso sociales. Políticamente, a ver, como analista te lo pregunto, una reunión con buscadores de desaparecidos con la presidenta, hijo, es muy peligroso, Sí, ¿no? pero ¿sabes qué, Leo? Es que si no, entonces todo Peligroso para la presidenta en tema político. Sí. Lo vimos con los de Ayotzinapa. López Obrador se reunió 73 mucho veces tiempo con no lo padres de fue, Ayotzinapa. mucho Sí. tiempo no lo fue. O sea, Pero las reuniones fueron duras. ¿es Aquí peligroso te lo cuando puedo no estás contar, dispuesto Santiago, a comprometerte y dar resultados? Sí, por supuesto. Pero si el compromiso va en serio, pues es lo contrario. De alguna manera estás poniendo, como se dice normalmente, Tu digamos, capital ahí en pues, tu capital. Sí, Tú estás claro. empeñando tu palabra con otra persona que de alguna manera se vuelve tu interlocutor, tu aval social, ¿no? Si bien es cierto que este tema no es de ahora, que las desapariciones en México en general tienen un carácter estructural o histórico, yo creo que eso no debería ser de alguna manera una coartada para tratar de relativizar, de minimizar la responsabilidad de quienes hoy tienen el poder. A mí me parece, digamos ya para terminar, que aquí lo que quizás está en disputa, de alguna manera, con estas exigencias y estos reclamos, es, bueno, la coalición gobernante concibe el poder y lo ha construido de cierta manera, pero la sociedad está reclamando que el poder también sirva para otra cosa distinta de lo que esta coalición hasta el momento parece estar poniendo el énfasis en donde tiene la prioridad. Vanessa Romero, una última conclusión. Hablando del mucho poder, yo quiero hacer referencia a una de las propuestas que mencionó la presidenta ayer, Sí. y es la creación de este certificado único de registro que va a contener nuestros datos biométricos y que nos servirá como documento único de identidad. Y que la propuesta no es menor, lo veníamos intentando más o menos desde el 92, Sí. en donde se había intentado crear esta cédula de identidad ciudadana y que en los transitorios de la ley se le obligaba al IFE a entregar a Secretaría de Gobernación la información del padrón electoral Sí, y no sí. lo entregó. Entonces, bueno, desde ahí, o bueno, desde antes, es que los mexicanos tenemos nuestra identidad fragmentada, pulverizada. Tenemos un documento de A identidad. mí me da miedo casi- que el Estado, este Estado con esta concentración de poder, tenga mis datos biométricos. Pero ya bueno, los tiene, pero por es que cierto. Ya los, hablando justo, exacto, ya los tiene, porque sí, ya los ¿qué han de crees que tener. tiene el SAT? Sí, ya los tuyo tiene también para Google, el ya SAT? los tiene, exacto. Y que Si los venden en y sin- Tepito. y sin mayor recato le das, acepto términos y condiciones, si le das tus Sí, datos a sí. Google, a Amazon, a quien sea, pues dárselos al Estado, porque lo que sí sabemos es que este tipo de identificaciones únicas que sirven en América Latina, en Europa, o sea, Sí. que nosotros no tengamos es una cosa exótica, que se explica por nuestro contexto histórico, fraudes electorales, medio de entregar nuestra información a la Secretaría de Gobernación, pero sabemos que es una de las herramientas más importantes para resolver este problema de desapariciones porque te permite... Es un gran tema a debatir, Vanessa, ¿eh? Bueno, pero Esto sí. ese tema sí te permite Sí. intercambiar información fidedigna entre dependencias que hoy es tan complejo y por eso acaso se lo ha encargado a su genio de los datos a Pepe Merino. Sí, que no tiene, por cierto, facultades la agencia digital para Lo va a hacer hacer eso, junto ¿no? con Pero- la Secretaría de Gobernación. Sí, pero bueno, ha sido un viejo debate y yo creo que lo tenemos que debatir, desde luego. Una última conclusión. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Estás optimista? ¿Ves un cambio en este gobierno? Contigo hemos hablado muchos años ya, antes con Mario Patrón. ¿Cómo te encuentras en este momento después del anuncio de la presidenta? Pues mira, Leo, yo creo que como todos y todas muy estrujado por las imágenes y De Teuchitlán, el sí. reconocimiento contextual de lo de Teuchitlán, porque aunque sabíamos de esas realidades
creo que la forma en que se empieza a documentar ese contexto de Jalisco está tocando fibras más profundas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues varias veces aquí en esta mesa contigo usamos la expresión, esto debería ser un punto de inflexión, y sin embargo no llegamos a ese punto de inflexión, seguimos yendo más abajo, ¿no? La semana pasada en el Centro Pro teníamos peticiones de asesorías de mamás de chicos desaparecidos que nos preguntaban cómo poder revisar los zapatos encontrados en Teuchitlán para saber si era de su hijo. Y al mismo tiempo el colectivo María Herrera de Poza Rica nos avisaba que habían matado a un papá buscador por haber ido a protestar enfrente de la Policía Municipal de Poza Rica, ¿no? Entonces, yo realmente lo que quisiera transmitir a tu auditorio, Leo, es por un momento ese sentido profundo de dolor que dejan las desapariciones detrás de sí, y pedirles que no lo normalicemos y recordar que como sociedad tenemos derecho a preocuparnos y exigir cuentas por ello, sin que eso nos coloque en uno u otro lado de los extremos que hoy estructuran la conversación pública nacional. Las desapariciones son más que eso. Y me esperanza que el sábado en el Zócalo llegaron hombres y mujeres, sí, papás y mamás, jóvenes y viejos, con una velita, un par de zapatos, a decir, esto nos duele, esto nos indigna, esto tiene que cambiar. Si no reactivamos ese nervio moral del país, México no tiene condición de posibilidad para adelante, y ojalá que podamos, entre todos que tenemos el enorme privilegio de estar en espacios como este, ayudar a colocar este tema en el nivel de prioridad que tiene. Y ojalá, nada nos gustaría más en el Centro Pro que el hecho de que la Presidenta de la República pueda tener éxito en atender este problema con la agenda que ha presentado. Me quedé con la duda, Santiago, de los zapatos. ¿Qué recomendación ahí les dieron a las madres? O sea, mira, porque entiendo que en la mesa de ayer decían eso, pues por lo menos que se identifique quién son esas pertenencias. En esa parte, después de haber actuado con mucha negligencia, al menos en esa parte la Fiscalía de Jalisco parece que reaccionó, porque subió un catálogo en línea que se puede consultar. Sí. Eso deberían hacer todas las fiscalías y la Fiscalía General de la República. En Colombia funciona, son los álbumes de prendas, hay incluso una revista que se publica periódicamente. Pero acá las fiscalías que hoy tenemos dicen eso es revictimizante y no hacen público con la mayor transparencia posible las pertenencias. Digo, porque una madre puede, pues sí, esos zapatos se parecen a los de mi hijo y hebillas de cinturón, sombreros, en fin, hay mochilas, ¿no? Pertenencias identificables, claro. Qué tema, caray, qué barbaridad. Pues le agradecemos mucho, ¿no?, a Santiago que haya venido y desde luego por la labor que hace el Centro Pro en este tan doloroso tema. Gracias, Vanessa, gracias, Carlos. De nuevo, gracias, Santiago. Hacemos una breve pausa. Oiga, va a haber corridas o medio corridas, ya no entendí. Corridas de toros sin violencia, así le llaman. Vamos a hablar del tema aquí en la capital, en la Ciudad de México. Vamos a hablar del tema con Sofía Morín en un momento más.